Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar geográfico donde se encuentren ustedes. Hoy es un día maravilloso, está un poquito nublado en Nueva York, pero ha sucedido algo. Hemos tenido unos días un poquito templados, pero hoy se ha venido un día tremendamente frío. Un día donde hay una brisa frígida que realmente, si yo quisiera salir y dar el mensaje afuera del auto, creo que no podría hablar más de 20 palabras porque está muy frío. Así que yo creo que a Dios realmente no le interesa y le encanta que podamos compartir la palabra sea donde sea, ya sea en un barco, en una mansión, en un ranchito, abajo de un puente, en un bote o en un auto. Así que aquí dentro de mi auto yo voy a compartir la sagrada palabra de Dios, que es la razón por la cual nosotros somos una familia espiritual, que aunque estamos separados físicamente, estamos unidos espiritualmente. Yo les voy a empezar una pequeña historia porque tiene que ver con la sagrada palabra que voy a leer después. Cuando yo tenía más o menos 15 años, yo comencé mi carrera de vendedor. Yo vengo de Uruguay, ustedes lo saben, yo se lo he dicho anteriormente, y mi padre realmente para mí hasta hoy en día es el vendedor más grande que he conocido en mi vida, y él fue el que realmente me dio las primeras lecciones cómo ser un buen vendedor y sobre todas las cosas ser honesto y vender mercaderías que sean garantidas y que sean honestas. Y una de las cosas primeras que me empezó a enseñar fue que yo tendría que tener la responsabilidad de alguna forma aprender cómo es la personalidad o la actitud de la persona con la cual voy a tratar, de venderle, por una simple razón. Porque si yo como vendedor voy a tratar con una persona que va a ser el comprador y puedo conocer algo de su personalidad, de su actitud, entonces la forma mía de actuar e inclusive mis reacciones, mis palabras podrían ser diferentes en mi conveniencia o podrían ser convenientes en la conveniencia de una buena relación. Esto se lo estoy diciendo porque muchos años después, anduve en las calles de Nueva York por muchos años con la iglesia Times Square Church, sirviendo, llevándole comida y llevándole esperanza con la palabra de Dios a miles y miles de vagabundos que estaban tirados y muriéndose en las calles de Nueva York en los años 90. Y fue allí donde estas palabras de mi padre me vinieron a la mente, porque el conocer o tratar de conocer un poquito la personalidad o el carácter de la persona con quien yo iba a tratar me iba a ayudar muchísimo en que yo supiera cuáles fueran las palabras de Dios, las palabras de la Biblia, las palabras de Jesucristo que yo pudiera usar con ellos o no usar. Y yo creo que todos nosotros, todo el mundo, y yo voy aquí a incluir a los que son cristianos, los que no son cristianos, los que son musulmanes, los que son budistas, los que son ateos, a todo el mundo en lo profundo de su corazón, cuando van a conocer una nueva persona o cuando van a tratar de hablar o hacer alguna clase de relación especial con otra persona, le encantaría el conocer un poquito de esa persona, de su personalidad, de su actitud, para saber cómo uno podría comportarse enfrente de esa persona. Entonces, lo que yo quiero en este momento, dándole vuelta a todo esto, es llegar a la conclusión de una pregunta. Y la pregunta es la pregunta que tanta gente se hace en este mundo. ¿Cómo yo puedo saber cómo es esa persona?
Es bien simple. Yo voy a ir a una reunión, yo voy a ir a un lugar donde quizás vaya a conocer nuevas personas y tenga que hacer algunas relaciones financieras. Y a mí me encantaría conocer un poquito de esas personas para yo saber cómo actuar. Bueno, la pregunta es, ¿cómo podemos conocer a esa persona? Yo realmente hubo una época en la que le di vuelta a la cabecita mía tantas clases de ideas, de filosofías, de psicologías, de tantas otras cosas, tratando de responderme esa pregunta, cuando al final me di cuenta que el hombre más maravilloso de la tierra, quien fue nada más ni nada menos que Dios hecho carne y que se llamó Jesucristo, con unas poquitas palabritas en un solo verso pudo definir exactamente lo que a tanta gente le costaría escribir un libro para definirlo. Por eso la belleza de Jesucristo, hermanos y hermanas, está en que siendo el hombre más sabio de la tierra y teniendo los pensamientos más profundos que nadie en el universo pueda tener, lo expresaba de una forma tan simple y tan básica que un niño de 12 años lo podía entender. Esa es una de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo hoy, con mi querido librito, con mi amada Sagrada Biblia, voy a tratar de leer unas palabritas sagradas que Dios dejó que se escribieran en este libro para responder a esa pregunta, por la simple razón de que esa pregunta es una pregunta que está latiendo, y lo sé perfectamente y lo siento, en el corazón tuyo, en el corazón tuyo y en el corazón tuyo. Todos queremos saber cómo será esa persona. Y yo me voy a ir a mi lugar preferido y favorito de la Biblia, que es el Sermón del Monte, y en el capítulo 7 de nuestro querido Mateo, yo voy a leer aquí algo que dice: por sus frutos los conocerás. Ustedes todos, yo estoy seguro que ya lo han leído, estoy seguro que lo tienen quizás de memoria y que conocen la Biblia mejor que yo, pero de todas maneras en este día vamos a compartirlo, porque a veces cuando escuchamos o leemos la Biblia no se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar algo que a veces se nos olvida. Entonces aquí dice: por sus frutos los conocerás. Guardaos de los falsos profetas, dice Jesucristo, que vienen a vosotros vestidos como oveja, pero dentro de ellos son lobos feroces. Por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Fíjense en ustedes qué profundidad tan maravillosa la de Jesucristo, que en un solo verso, el 17, en pocas palabras, nos definen algo que tendríamos que tomar varias clases en un colegio o en una universidad para poder aprender. Fíjense en qué sencillo que él define toda esta incógnita y todo este problema. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Bien sencillo. En otras palabras, yo quiero conocer cómo es aquella persona. Bueno, es bien sencillo. Vamos a mirar los frutos que da esa persona. Si es una persona que realmente los frutos que da son feos y malos y amargos,
es una mala persona. Y si es una persona que tiene bondad, misericordia, amor y tiene buenas cosas, es una buena persona. Bien sencillo, no tenemos que darle más vuelta. Dice en el 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esta última es la parte que más me encanta porque tengo el pelo blanco y me ha tocado miles de situaciones en las cuales he tenido que descubrir que el árbol malo no da frutos buenos. Y a veces nos cuesta mucho. Inclusive es en las relaciones humanas, yendo desde el matrimonio hasta las amistades. ¿Cuántas veces nosotros creemos que la persona que está al lado nuestro, que se dice ser nuestro ser querido, es una persona que con el tiempo nosotros estamos seguros que va a dar frutos buenos? Y lamentablemente, si vemos que esa persona no da frutos buenos, no es una persona buena. En el 19 dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y esa es una de las palabras fuertes de Jesucristo. Y al final dice, así que por sus frutos conocerás a las personas. Yo creo que no hay que darle tantas vueltas a veces a las cosas. Yo creo que la mayoría de las decisiones que vayamos a hacer tienen que estar comparadas y basadas en esta palabra, en la palabra de Dios. Y entonces vamos a hacer algo bien sencillo. Cuando nos toque tratar de identificar a una persona que no conocemos o que conocemos hace un poco tiempo o que queremos conocer aunque hace tiempo que la vemos pero que no estamos seguros, vamos a usar esta fórmula tan sencilla que Jesucristo con su sabiduría nos implanta en el corazón. Si un árbol da buenos frutos, es un buen árbol. Y si un árbol da malos frutos, es un mal árbol. Y cuando dice serán tirados los malos al fuego, es realmente una advertencia para ti y para mí. En otras palabras, esto puede ser una enseñanza maravillosa de Jesucristo para abrirnos los ojos, darnos discernimiento y dejarnos ver cómo tenemos que caminar mejor en esta vida. Pero también, si ustedes se ponen a pensar, esto es una advertencia que nos hace Jesucristo. Porque Jesucristo aquí está hablando, por un lado, cuidándote y que tengas cuidado. Y por otro lado te está diciendo tú y yo tengan cuidado. Porque si ustedes en vez de dar buenos frutos dan malos frutos, el fuego los está esperando. Así que hermanos y hermanas, a este pequeño mensaje desde adentro de este auto que está más calentito que afuera, que está muy frío, quiero que nos sirva en conclusión, no solamente para aprender quién son las personas que andan alrededor nuestro y que pueden estar alrededor nuestro, o que quizás las tenemos juntitas a nosotros y todavía no nos hemos dado cuenta de eso, y con esto nos podemos sacar la ceguera que tenemos en nuestros ojos espirituales, sino también vamos a tomarlo como conclusión
de que Jesucristo, con su corazón tan bello, tan lindo y tan lleno de compasión, quiere salvarnos a nosotros de terminar en el fuego. ¿Saben por qué? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros termine en el fuego. Recuerden, Él dio su sangre. Él dio hasta el agua que está alrededor de nuestro corazón. Su cara estaba llena de sangre. Sus manos estaban con clavos de 10 centímetros. Sus pies clavados con clavos asesinos. Los soldados estaban riendo y clavándoles lanza. Cuando quería agua le dieron vinagre. Y todo eso, hermano y hermana, lo hizo por ti y por mí. Por eso Él no quiere que tú te pierdas, ni que yo te pierda. Desde ahora en adelante, con todo el corazón, el alma y nuestra mente, vamos a tratar de dar frutos buenos y dejar el resentimiento, la envidia, los celos, la malicia, la venganza para otros. Vamos a limpiarnos de todas esas cosas y vamos a dedicarnos a dar gracia, a dar amor, a dar misericordia, a dar compasión, a dar gracia, a dar bondad y sobre todas las cosas a compartir la palabra de Jesucristo hasta el último rincón de la tierra. En el nombre de Jesús, hermanos, que Dios los bendiga.